Muy buenas noches, le habla Gisbeli Salazar, yo soy neurólogo infantil, especialista en el área de lo que es la parte de autismo, TDAH, me encanta y por supuesto el neurodesarrollo. Trabajo en la parte del alto riesgo neurológico en un hospital de aquí, que es la Maternidad Santana, en el Distrito Capital en Caracas. También soy conductora del programa Neuronas al Aire, quien tiene por objetivo informar y educar acerca de condiciones y enfermedades neurológicas. Esto nació desde el punto de vista de que no solamente tenemos un reto científico, sino que también tenemos un reto humano cuando tratamos a un paciente. Cuando tratamos al paciente desde el punto de vista neurológico, si solo tratamos al paciente, los objetivos no son claros o muchas veces no se logran. Pero si tratamos al paciente y tratamos a los padres y la familia en común y ayudamos a que la sociedad se informe, eso nos permite que alcancemos mejores objetivos. Y de eso se trata. Quiero saber si me están escuchando. Buenas tardes, Silvia. Me gustaría saber si me escuchas. Hay un tema muy importante que he aprendido a lo largo de mi desempeño como neurólogo, que es el juego como ayuda en el aprendizaje y en la parte del neurodesarrollo. Cuando comenzamos a estudiar neurodesarrollo nos enamoramos de muchas áreas, de cómo son las habilidades, de cuáles son esas dudas que tienen los padres, de por qué los niños tenemos que individualizarlos y no tratarlos todos de la misma forma, porque ahí es donde caemos en errores, tanto diagnósticos como errores de tratamiento y muchas veces la frustración de los padres que en cierta forma, que en cierta forma, sí te oímos fuerte y claro, excelente, que en cierta forma es lo que queremos. Entonces, ¿qué pasa? Neuronas al Aire, que es lo que yo represento junto con el doctor Ángel Cermeño, nosotros salimos del consultorio a la comunidad y nos dedicamos un poco a las escuelas, a la formación de las escuelas. Y no de las escuelas, del contexto de lo que es una escuela, su personal, sus maestras. Y en donde descubrimos que los juegos didácticos son técnicas que la podemos utilizar para enamorar a ese paciente o enamorar a ese niño a que entre con mejor alegría en el aprendizaje. Tenemos una escuela piloto, no de nosotras, sino que hemos orientado, y en donde tú te das cuenta cómo el niño a través del juego rompe ese círculo frío y cuando entra al salón, ¿qué tú estimulas? La motivación, la integración, su concentración, su atención, se anima, porque a través del juego tú lo conduces al aprendizaje. Hay muchos padres que te dicen, doctora, pero no es mucho tiempo para que el niño juegue y entonces si se acostumbra que todo es un juego. No, la idea es sacar provecho a las técnicas lúdicas para que tú puedas alcanzar un aprendizaje con armonía. Todo hemos cambiado y siempre le digo a los padres, si un celular cambió, no sé si ustedes se acuerdan cómo eran los celulares antes y cómo son ahora. Si los celulares han cambiado, los niños también. Entonces nosotros tenemos que evolucionar con ellos. El neurodesarrollo trata de las habilidades que adquiere el niño para desenvolverse con el medio ambiente. Y no solamente el área del neurodesarrollo son las áreas gruesas, motoras y finas, sino que hoy en día tú tienes que abarcar todo lo que es social, lo que es inteligencia cognitivo, lo que es la parte del lenguaje, que es tan importante, y sus emociones. Yo soy una de las neurólogos que trabaja mucho con la parte de las neuroemociones. Si nosotros le explicamos a los padres cuando un niño está molesto, cómo es la reacción, qué es lo que tú esperas, porque cada niño es individual. Si un niño tiene una condición o no, uno tiene que saberlo individualizar. Pero ¿qué pasa con las técnicas del juego? Que ayuda a integrar. Entonces, me voy a salir un poco del contexto porque eso pudiera ser un tema, porque cuando estaba leyendo, preparando, que siempre uno lee, se prepara porque hay cosas nuevas, hay preguntas nuevas y de esto aprendemos todos. Aprenden ustedes de mí y yo aprendo de las preguntas que ustedes me hacen. Entonces, hoy quiero dedicarlo al juego como aprendizaje en esta cuarentena que estamos en casa. Ustedes como padres, ¿cómo lo pueden aplicar? ¿Y cuáles son los beneficios? Porque, ok, muchos dirán, ajá, el juego, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo aplico? ¿En qué beneficia a mi hijo? ¿Cómo lo ayudo? Vamos a partir primero por los beneficios. Los beneficios de los juegos en casa. Tú ayudas a motivar.
el autoestima del niño mejora mucho. La integración social que tiene. Integras a la familia, eso es importante, eso tenemos que recuperarlo. Muchas veces estamos en la casa. Ustedes me van a decir si es embuste o no lo que le estoy diciendo. Estamos en la casa y mamá está con el celular, papá está con un celular, los niños están con un celular y todo el mundo en su cuarto. Y muchas veces tú ni siquiera ves cómo es el comportamiento de tu hijo, que está revisando en las redes sociales. A mi hijo tiene un mal comportamiento porque me lo dijo la maestra, se lo llevo a un psicopedagogo y ya. No, esto te ayuda a que tú tengas una integración. ¿Por qué? Porque empiezas a evaluar a tu hijo desde el contexto del aprendizaje, cómo socializa, porque una vez que tú ves como padre los beneficios de tu hijo y te das cuenta que con juegos tan sencillos como ellos aumentan esa creatividad, la imaginación, su tenacidad, la perseverancia porque quiero ganar, si es impulsivo o no, eh, si es impulsivo o no, si el paciente me está ayudando o no, si cómo me evoluciona él con los hermanos, cómo es su lenguaje, porque no solamente vas a evaluar el área de motora gruesa, de saltar, correr, brincar, la motricidad fina, sino que también cómo es la espera, cómo es esa paciencia de mi hijo, cómo es la impulsividad, cómo es ese lenguaje, cómo son esas emociones cuando siente rabia, cuando siente frustración, cómo es su tolerancia. Y lo podemos lograr. Y también como padre, aunque ustedes no lo crean, cuando tú vas a hacer las tareas convencionales y te vas a sentar con tu hijo, uno está estresado, cargado, molesto, muchas veces se frustra y es uno el que le termina haciendo daño al niño. Sin embargo, a través de los juegos, con cosas tan sencillas, uno se traslada a su época, se traslada a las emociones y te vas dando cuenta que el aprendizaje lo vas haciendo de una forma bonito, en donde él asocia emoción positiva con un aprendizaje. Y te vas dando cuenta que lo que tu hijo sabe lo va aplicando. Hay madres que evidentemente hay un mundo, hay madres con muchas posibilidades, hay madres con pocas posibilidades y eso es otro beneficio de los juegos. Porque tú puedes hacer juegos con material reciclaje, material que tengas en tu casa, como puedes tener como para comprar un juego. Pero ¿de dónde partimos? Partimos de los juegos de mesa en donde logramos la integración de todo el grupo de la familia, en donde podemos aumentar el nivel del juego como lo estemos realizando. Y algo muy importante, en donde tú vas a aplicar el aprendizaje al juego, es decir, y viceversa, el juego a tu aprendizaje. Comenzamos con un juego sencillo, un bingo de letras. El bingo tú agarras, si son 4 miembros de la familia, yo una de las ideas que doy, tú puedes imprimir fácilmente una hoja con 4 o 6 letras. Siempre recomiendo pares, ¿no? Si vamos a colocar 4, 6, 8 letras, dependiendo de la capacidad del niño, si hay un déficit de atención o no, si es un niño hiperactivo, comenzamos con poquitas y vamos aumentando. Y tenemos en una bolsita, en una cajita, todo el abecedario. La idea y la técnica está que cuando tú aplicas un juego debe ser instrucciones claras, sencillas y precisas. Y en corto tiempo, ¿por qué? Porque lo que yo logro es que él comience el juego, lo termine y él se sienta satisfecho porque ha tenido un logro dentro del juego, ha tenido un beneficio, se supone que entendió, participó. Y de eso se trata, que cada juego tú logres los objetivos. Fíjate, tú estás jugando bingo, es un juego, pero tú le estás enseñando porque estás reforzando las letras, lo puedes hacer de letras, de números, de consonantes, lo puedes hacer de figuras y simplemente tú sacas, si tú sacas la A, entonces ¿quién tiene la A? Busca como un bingo. Ah, aquí la tengo. Te ayuda a que todos identifiquen, te ayuda a la precisión, te ayuda a que tú te des cuenta cómo es la atención de ese niño, porque si tú sacas una A y tú dices quién tiene la A y nadie voltea, si él no, ni siquiera él se molesta en ver, tú tienes que ver si él está ahí, como él me lo está interpretando, qué tal lo está haciendo. Entonces, ese juego, la repetición y la constancia te ayuda a que él te conozca, así como le estoy diciendo para poder ir avanzando la parte de los números, las partes de consonantes, todo podemos hacer simplemente un juego sencillo, que es muy sencillo, que tú agarras y empiezas con vas a formular una oración. Entonces tú pones la y el otro completa algo, pero que tiene que tener coherencia. Entonces un ejemplo, la casa y el otro es y el otro grande. Entonces, ¿qué pasa?
tú vas viendo que el niño tiene que tener una coherencia de lo que está leyendo. Entonces, ¿qué te aplica? Lectura, la fijación, la motricidad fina, porque tiene que ir escribiendo. Entonces, ustedes se dan cuenta que son técnicas que podemos ir aplicando. Existen miles de técnicas que podemos aplicar en la parte del juego y al aprendizaje. Y todo siempre les digo, soy repetitiva con este tema porque aquí hay 5 claves importantes. Uno, individualizar. Otro, lo que es la integración familiar, todos. Yo veo hoy en día y me preocupa, sobre todo en Latinoamérica, que el padre cuando te llega a la consulta te dice, yo ayudé a mamá. No, usted no ayudó a mamá, usted tiene que participar en esas actividades porque todos tienen deberes en la casa. Entonces, usted no es que está ayudando a mamá, es que es parte de su derecho y es parte de su responsabilidad es ayudar a madre en la formación, es participar en esa formación. Entonces tenemos la integración de la familia, que es sumamente importante, y vamos observando cada área de la parte del neurodesarrollo, cómo están sus actividades motoras, cómo están sus actividades finas, cómo está su comprensión, cómo entiende este niño, cómo me participa, cómo es esa impulsividad, si él espera el turno, si no lo espera, si es un hijo que tiene una hiperactividad, hay juegos para la hiperactividad, ese mismo juego de bingo, ¿cómo yo lo hago? Pego el niño que sufre de hiperactividad, se sienta en la mesa, pero su hoja de bingo está pegada, la pones en una superficie donde él pueda pararse y correr. Entonces, un ejemplo, tienes la A, él se para, corre, verifica si tiene, si no la tiene, regresa. Y cuando ustedes se están dando cuenta, ni lo estás teniendo obligado ahí, él está haciendo un aumento de su actividad motora, la tiene en movimiento y lo hace. Ustedes dirán, en la escuela yo no le puedo aplicar esto, pues en la escuela lo hemos aplicado y hemos tenido muy buenos resultados. Hacemos círculos, tratamos de que ellos intervengan, porque la idea no es, ya sabemos que hay un aumento de esa actividad motora y la idea es que ellos tengan una regulación. Cuando nosotros hablamos con respecto a los beneficios del juego, yo hago un pare en lo que es el autoestima. No tienen idea los avances y el aumento de la autoestima en los pacientes que aplican el juego como método del aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas un objetivo y lo logras, tú te sientes bien, lo logré. Y ellos te lo dicen, mamá, lo logré, o maestra, lo estoy logrando, porque estuvo un inicio y tuvo un fin. Y de eso se trata. Tú tienes que buscar con cualquier juego que el niño haga, que él me tenga un beneficio. Cuando damos esta charla, una de las preguntas y que me sucedió hace poco es, doctora, y la tecnología, porque usted habla de todo lo que son los juegos manuales o juegos de casa o juegos con actividad física, pero la tecnología, yo no soy de las que está en contra de la tecnología. Lo que estoy en contra es de la mala administración de la tecnología. Cuando hablamos de neurodesarrollo que nos gusta y que nos apasiona, si no logramos entender que el neurodesarrollo es un todo y no una sola área, entendemos por qué no debe haber un abuso tecnológico. Puedes tenerlo, puedes ayudarlo, tú puedes instalarle un juego tecnológico a tu hijo en el teléfono, pero tú tienes que medir tiempo, tú tienes que ver por qué, porque el teléfono te aísla en cierta forma y lo que tratamos es una integración social o que por lo menos él esté solo, puede jugar en un momento solo, unos minutos, tú lo dejas tranquilo y posteriormente ir integrar. Porque en el colegio, no todavía nuestros colegios en Latinoamérica están todos con tecnología. Entonces tenemos que ayudar a que los niños, ellos nacieron en este mundo virtual, en este mundo tecnológico, pero también tenemos que ayudarlos que cuando no está, cuando no existe, cuando no tienes la posibilidad en ese momento de la tecnología, tú puedes aplicar otras cosas que te ayudan y te incentivan. El niño, cuando vemos que tiene una falla en el contacto visual, lo que es la parte sensorial, a través de los juegos aplicamos terapias que nos las pueden ayudar. Entonces, siempre les digo, cuando tú tienes ese niño llega reactivo. Yo no, yo, como les digo, en la parte de neurología he salido mucho del consultorio. Me gusta ir a un colegio, me gusta observar cómo ellos juegan en el recreo. Cuando me dicen, doctora, este niño no avanza, ¿por qué? No es solamente, ahí hay un daño neurológico, no, el por qué, cómo se le está hablando, cómo se le está implementando la neurolingüística a ese niño, es sumamente importante, cómo es la relación de los padres. ¿Qué está pasando? Que el niño venía bien y de repente tuvo
o sea, no quiere nada con el colegio. ¿Qué está pasando? Y ahí es donde me surge la pregunta. Mi primera pregunta es, primero, oye, tengo que individualizar. Y segundo, tengo que ver el medio externo, así como examinarlo a él. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo está su motricidad? ¿Cómo está su motricidad gruesa? ¿Cómo él me socializa? ¿Cómo él ve su medio ambiente? Entonces, cuando ustedes se dan cuenta, esto no es de uno solo. Esto es un equipo de trabajo en donde trabajamos y en donde yo voy de las manos de la psicopedagoga. O sea, voy aprendiendo con ella. Mira, desde el punto de vista neurológico tengo esto. Desde el punto de vista psicopedagógico, ¿qué tienes tú? Vamos a unirnos y vamos a ir trabajando en el beneficio del niño. Porque cuando evaluamos solamente un niño en el consultorio, nos quedamos con los que vemos ahí. Pero cuando salimos, vemos sus ambientes, vemos su ambiente de trabajo. Y hoy en día, ni siquiera salir. Hágame un video que él no vea en el salón de clase cómo él se está comportando. Y fíjense que cambiando la neurolingüística y cambiando las técnicas, ¿cómo mejoramos? Les voy a poner un ejemplo de un colegio en donde asesoramos y vimos la mejoría no de un solo niño, sino de forma colectiva de un primer grado. ¿Cómo comenzamos? Cuando nos dieron la evaluación del colegio, fuimos, bueno, había niños con déficit de atención, niños con hiperactividad, niños con autismo leve y niños que, entre comillas, no tenían una condición de importancia. Pero era un salón desastroso. ¿En qué sentido? Nadie quería, mira, les costaba las letras, les costaba agarrar un dictado, les costaba la copia, les costaban muchas cosas. Entonces, claro, es esa técnica de copiar de la pizarra, la maestra terminaba, borraba, me copia, entonces, ¿qué pasa? Todo, fíjense bien, todo es una cadena. El que escribe, ¿verdad? Que tiene un déficit de atención, con el que me hace ruido de la hiperactividad, ya ahí se me perdía. Y ya la maestra cortaba. Ya por ahí, ya venimos. Tenemos el niño que de repente tenía un trastorno sensorial y cuando la maestra llamaba la atención a otro, ya. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta, fíjense la cadena tan interesante que se va generando por una reacción, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos, evaluamos, examinamos, chévere, todos los niños nos sentamos, empezamos, el día siguiente hablamos con la maestra que fue muy receptiva y le dije, ¿cómo tú cuando los niños llegan los recibes? Bueno, nada, ellos ponen sus cosas, sus útiles en el pupitre y yo les digo, vamos a comenzar hoy con tal actividad, vamos a cambiar, vamos a cambiar. De ahora en adelante vamos a trabajar con grupos. Vamos a ir trabajando con grupos porque necesito ver cómo es la integración en el salón de clase y todo va a ser a través de un juego. Entonces, cada niño que iba llegando le colocábamos, dividimos, disculpen que me adelanté, colocamos animales, animales domésticos, por ejemplo, perros, gatos, coloqué por colores, rojo, amarillo, azul, coloqué también lo que fueron frutas, ta, ta, ta. Entonces, ellos se asombraron porque a cada uno le poníamos como una etiqueta, ¿no? Entonces, ellos, ay, entonces, después ellos atendieron tanto, ay, que logré yo capturar la atención, porque ellos no sabían qué estaba pasando. Después comenzamos. ¿Quiénes tienen? Volteen a ver quiénes tienen una fruta. Entonces ellos empezaron, ta, ta, ta. Ajá, se me ponen en este lado. Los que tienen los colores en este lado. Los que tienen los animales en este lado. Y creo que en ese momento eran utensilios de casa, que si una escoba, un pañito de limpieza, ajá. Entonces ellos se ubicaron. Entonces fíjate que de ese grupo que quería yo ver quién era el que era dominante, quién era el niño que entendía, que era el juego. Ellos al principio estaban como que, ¿qué está pasando aquí? Entonces fíjense lo bonito que, ajá, los del grupo de frutas. ¿Quiénes identifican la fruta? Yo. Y ahí tuviste, se animaron. Hubo una iniciativa por participar, que había niños que supuestamente nunca participaban, ¿no? Hubo una iniciativa por participar. ¿Qué logramos ahí? Cuando identificaba, entonces yo decía, todos los que identifiquen las frutas, es decir, el grupo que identificaba todas las etiquetas ya iba ganando. Entonces tú veías una competencia sana, tú veías cómo se ayudaban y después empezamos. ¿Cuáles son las funciones de esa fruta? Es decir, ¿de qué color es esa fruta? Trabajé colores, trabajé letras. El de los niños de los colores. ¿Qué color es este? Rojo. Ajá. ¿Y la patilla de qué color es rojo? Ustedes se me unen. Vamos a unirnos por grupo. Y cuando ustedes se dieron cuenta, todos los grupos se unieron. Todos se unieron. Entonces,
Aquí hay una fruta tropical, no sé si se da en Perú, pero es el mango. Entonces, cuando el mango ya ha pasado la cosecha, bota muchas hojas. Entonces yo le decía, ¿quién es la escoba? Vamos a barrer a la matica de mango. Entonces, cuando ustedes se dieron cuenta, mira, hubo una integración, se relajaron, su autoestima, tú los vieras, estaban alegres. Los niños que nunca supuestamente escribían ni respondían participaron muy bien. Fue muy emocionante y la maestra estaba como que, doctora, qué bueno, queremos esto, queremos ayudar, queremos la integración. Y de ahí nace los juegos, que no es que los creamos nosotros, sino que nosotros empezamos a aplicar lo que leíamos, lo que estudiamos. Mira, pero ¿por qué no? Porque existen fallas. Ok, no todo el tiempo se hace, porque aquí el Ministerio de Educación te permite que tú tienes que cumplir unos objetivos, evidentemente, pero a través de esos objetivos me encargué de leerlos, buscarlos, ver cómo podíamos a través de nuestra forma normal, mecánica de que el niño entendiera y cómo nos ha ido de maravilloso. Se aplica 2 o 3 veces por semana. Hoy en día no, porque estamos en cuarentena, pero aclarando en el momento que estamos. Y te das cuenta cómo los niños se marcaron con eso, que madres nos llamaban y nos decían, los niños nos dicen que en casa porque no jugamos para aprender. Y qué maravilloso fue eso, porque ahí te das cuenta que el niño está jugando, se está divirtiendo, pero ellos desarrollaron una neuroemoción positiva. Y al ellos tener esas neuroemociones, ellos quisieron seguir aprendiendo. Y de eso se trata, de que usted, los que me está escuchando, vayan formándose eso. ¿Por qué no aplicarlo? ¿Por qué no agarrar un pequeño grupo y ustedes ven los objetivos que están haciendo? Oye, tienes primero que como adulto, como psicopedagogo, como psicólogo, como neurólogo, como maestra, como terapista, terapeuta, que quieras aplicar el juego, tienes que leer las técnicas, tienes que ayudarlos, tienes que saber cómo aplicarlos, porque la importancia de esto es no llegar y inventar a lo loco, no, es que tú sepas qué quieres buscar en ese momento. Si quieres buscar integración, si quieres buscar aumento de la autoestima, si quieres buscar motivación, si quieres buscar lógica, si quieres buscar resolver el problema, porque ¿qué te interesa a través del juego? Que ellos identifiquen la situación, analicen y te busquen la respuesta del problema. Y lo más interesante de esto, que lo puedes aplicar en todas las áreas, literatura, lo que es la parte de la escritura, lo que es la parte de la lectura, lo que es la parte de las matemáticas. Entonces, fíjense que sí se logra y sí podemos, ahí sí podemos hablar de inclusión de todos los niños. Sí podemos hablar de inclusión, de que podemos tener un niño autista, con un niño con hiperactividad, con un niño con un trastorno sensorial, porque buscamos la forma de que ninguno se sienta aislado. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, sobre todo aquí. Aquí hablamos de inclusión, pero cuando tenemos un niño con una condición en el salón de clase, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo ayudarlo. Entonces, el ser él un reto para nosotros pasa a ser un problema. Y nosotros para ese niño y la familia pasamos a ser otro problema. Porque imagínense todos los días, cuando lleguemos a nuestra casa, la llamada de la maestra, que si tu hijo no avanza, que si el niño no va a progresar de grado, que si no está evolucionando. Entonces uno dice, oye, hablamos de una inclusión cuando no nos educamos y no nos preparamos para tal. Y de eso se trata. Se trata de que tenemos que dar cada día lo mejor de nosotros, que tenemos que aprender técnicas y, ¿por qué no? Podemos combinar con los juegos de mesa, con estos juegos que les estoy comentando. Ahora, yo les voy a comentar de lo que es en casa. ¿Okay? Lo que pasa es que salgo un poco de la casa porque de verdad que este tema me emociona porque hemos tenido buenos resultados, hemos ayudado y sobre todo cuando un padre, porque tú tratas al niño, pero cuando el padre te dice, oye, doctora, tienes razón, cómo me integré, cómo me relajé, y porque le compré un juguete a mi hijo, estábamos jugando y cuando me di cuenta se disfrutaba más con la caja que con el propio juguete. Entonces hay juegos sencillos, hay juegos que yo normalmente los compro para enseñarlos para practicarlo en la consulta, que si la plastilina,
ahorita viene ya con moldes, entonces tú, ese molde, tú empiezas a explicarle que le puedes trabajar los colores, le puedes trabajar, ames tantas tres figuras, esto lo puedes practicar en casa, lo puedes practicar en tu consulta. Cuando yo hago la consulta médica, tengo un espacio de manera que yo pueda sentarme con el niño y pueda ver en qué me está fallando. Hay mamás que te dicen, él no se sabe los colores, no hay forma ni manera que no se sepa los colores. Ok, vamos a empezar. Entonces tú te das cuenta que tú le das las técnicas y cuando las madres te llaman te dicen, doctora, oye, es verdad, cuando le decía, es este, no, pero cuando le empecé a hacer comparaciones, cuando le empecé a hacer los juegos que usted comentaba, cuando empezamos a hacer más creativos, te das cuenta cómo ellos van mencionando. Yo también utilizo mucho la destreza del habla, que es la motricidad a través de juegos. Estos los tengo nuevos, pero siempre tengo en el consultorio ya diferente. Pero quise traérselo porque la idea es tener idea y cónchale, ¿por qué no hacerlo? En un minuto, en 2, 3 minutos, 5 minutos, el niño tú le captas una atención y te puede ayudar. Vamos a dibujar, después del dibujo, sobre todo los niños de 7, 8 años, yo les digo, después que me haga un dibujo, hazme un cuento de lo que ves, hazme un cuento de ese dibujo, vamos a ver si conoces los colores, ¿qué color es este? Y te das cuenta que esa neurolingüística te permite avanzar. Porque cuando tú le comienzas, tú te paras a alguien, tú me paras a mí, yo podré ser muy neurólogo, pero tú me paras a mí de frente y de repente me haces una pregunta neurológica así, y mira, hay un momento que uno se queda en el aire y después, no, mira, sí es esto, esto, y uno es adulto. Imagínese un niño que te le llegues frontal, ¿qué es esto? Entonces, el, y si no lo sabe, el cerebro se vuelve oposicionante, desafiante. Entonces, no quiero, no voy a hacer la tarea, no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir. No, lo que busco es que él se enamore del aprendizaje y lo haga de una forma bonita y con un recordatorio que uno diga, oye, sí se puede realizar. Yo también utilizo mucho estas plantillas que son con un marcador. Y entonces yo en ese momento le digo, le digo un ejemplo, quiero que me dibujes un sol. Entonces él dibuja el sol, ya tú por ahí lo empiezas a enamorar, el sol. ¿Y de qué color es el sol? Tal cosa. ¿Y para qué tú crees que sirve el sol? Entonces tú le empiezas a sacar información con preguntas y él se va dejando, y él se va dejando. Y cuando tú vas, ya tú le vas evaluando todo. Entonces de repente tú le dices, ¿y cómo se escribe sol? ¿Con qué letra comienza? Y te la van escribiendo. Entonces es una forma de relajar, es una forma de que tú te das cuenta que eso es un juego didáctico, una técnica que tú aplicas para que su aprendizaje sea mejor. Otro de los que yo aplico no lo traje, porque ese sí lo tengo ya en el consultorio, es el de piezas, pero se los puedo después mandar fotos. Aquí construyen, no sé si allá de repente alguien artesanal, te construye por lo menos un helicóptero o un barco. Él enumera esas piezas y las pone en colores. Entonces, tú se las das desorganizadas y tú le dices, vamos, le muestras la figura de cómo debes organizarla. Es como un rompecabezas, pero empieza. Tú se lo haces las figuras, son de colores y tienen números y en la parte de atrás tienen letras. Entonces, la idea es que él me arme. Una vez que él arma, tú lo enamoras. Entonces tú le dices, ¿y de qué color es el hélice? ¿Y de qué color es la punta? ¿Y cuáles colores están conformando ese avión? ¿Y cuáles son los números? Entonces te das cuenta si confunde, si no confunde, si entiende la pregunta que le estás diciendo. Pues si tú le dices qué color es este y te dice que es el número 12, así él me lo está viendo, tú te das cuenta que el niño no te está entendiendo, lo vuelves a repetir, no te está entendiendo. Entonces tú puedes ir sacando trastornos de aprendizaje, trastornos de conducta, cómo es sensorialmente si te toca una plastilina y uy, no le gusta, le huye. Y te das cuenta que son juegos sencillos, no son costosos. Yo evidentemente cuando estoy en la consulta es difícil crear, pero cuando estoy en mi casa creo, me pongo y le digo a la mamá, podemos ir ayudando, podemos ir trabajándole, porque la paciente, y a mí por lo menos particularmente me relaja muchísimo, porque me han dicho cada locura, se ríen, doctor, usted pinta mal, doctor, usted me está trabajando la motricidad fina a mí, pero usted escribe feísimo. Entonces, de eso se trata. Y cuando ellos se incorporan en el juego, nadie los detiene, es increíble, nadie los detiene y tienen ese aprendizaje fluido, bonito. Yo soy una de las que estoy en pro, estoy trabajando, porque los sistemas educativos deben de avanzar.
tenemos que enseñar a ser ciudadanos, tenemos que aplicar lógicas y tenemos debemos de dejar ser más coactivos. Yo digo, cuando un niño no lo logra, yo no le digo que no lo logró, no, yo le digo, hoy papi, los objetivos no los alcanzamos, pero mañana sé que lo vas a lograr. Sé que tú lo vas a lograr y ahí comienzo con la neurolingüística, porque tú eres un niño inteligente, porque tú puedes, porque tú tienes una mamá muy capaz que te ayuda en todo, porque tienes este neurólogo que te quiere mucho, porque tienes un equipo de trabajo y tú le vas dando un compromiso. Ve lo diferente que se escucha cuando tú le dices a un niño, no lo lograste, porque tú eres así, porque tú eres un lento, porque tú estás, yo estoy cansado. ¿Qué le estás diciendo tú a ese niño? ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué tú le estás tallando en su cerebro? Que él no es capaz, que él no lo puede lograr, que él no lo va a lograr y que nosotros también somos unos incapaces. Entonces, de eso se trata. Yo de verdad felicito al Círculo de Apoyo, una por la invitación y otra porque esto es lo que necesitamos, ser voces multiplicadoras. Yo sé que de lo que yo estoy hablando a alguien le queda una semillita y algo me hace. Y de eso se trata, que cada día los buenos tengamos una unión y que lo que yo no sepa le pregunta a Noemí, que lo que no sepa le pregunto a la otra y así voy. Y así me voy nutriendo, así me voy formando. Y como les digo, siempre he sido en pro del neurodesarrollo, pero ese neurodesarrollo con una neurolingüística positiva. Tanto así que tú hay niños que los marcas con decirles, ponerles cosas feas en su cuaderno. Mira, yo quisiera cambiar eso. Cuando tú agarras un niño y tú le empiezas a marcar, a marcar, a marcar, tú le empiezas a bajar su autoestima. Y por eso la importancia del juego. Porque para resumir, la motivación es importante. Para tú avanzar necesitas que tener una motivación. Eso es uno. Para tú ayudar a tus hijos necesitas ponerles retos y a través del juego tú le das una hora de inicio y una hora de culminación y logras los objetivos. Cuando tú te das cuenta que tu hijo empieza a imaginarse, a motivarse, cuando tú te das cuenta que ese niño con déficit de atención, con tanta repetición, con tanta constancia, con tanta perseverancia, él logra el objetivo. Cuando te das cuenta que ese niño me tiene una alteración de la motricidad fina, pero yo puedo evaluar sus conocimientos a través de exposiciones, a través de otras áreas en donde yo sus virtudes sean un escalón para sus debilidades y no sus debilidades una tranca para sus virtudes, ustedes se van a dar cuenta que cómo avanzamos. Los juegos, lo más importante en casa, es que si tienes varios niños, dos, tres, porque en Latinoamérica somos de familias numerosas, dos, tres, ahí muchas veces están los primos que comparten con nosotros, está el vecino que puede ayudar, tú puedes integrarlos a todos, porque cada niño a su nivel tú puedes aplicar una integración, puedes aplicar un juego de mesa. Una de las preguntas que me decían las mamás y que siempre cuando doy las charlas de lectura de lo que es los juegos es, doctora, ¿cómo hago cuando tengo un niño de 2 años y cuando tengo un niño de 6 o 8 años que tienen edades diferentes? O tengo un niño de 2, 8 y 12. Entonces yo le digo, eso es fácil, porque si tú no puedes, primero tienes que pensar por edades y segundo tú puedes colocar al niño de 2 años, hacer un círculo, a un rayado, mientras tú estás haciendo una actividad con el de dos, porque evidentemente son edades que para uno ponerle a hacer las mismas actividades les cuesta, pero sencillo, como que tú puedes agarrar una pelota, le puedes decir al niño de 6, puedes trabajarle los colores al niño de 6, que se la lance al de 2, mientras el de 2 la está buscando, tú le haces otra pregunta al de 12 y le vas aplicando lógica. Y cuando te vas dando cuenta, todos podemos ir ayudando, todos podemos ir integrando. Ah, mira, te cuesta porque el niño de 2 no se concentra junto con el niño de 6, con el niño. Tú tienes que evaluar. Yo te doy los ejemplos, pero en casa cada uno tenemos que ir aplicando. ¿Qué es una de las cosas difíciles cuando hacemos el juego? Cuando hacemos el juego desorganizado, cuando no por ya, disculpen, cuando hacemos el juego desorganizado, cuando no hacemos una atención de lo que se está logrando, cuando no se hace una atención de lo que se está logrando, ¿qué pasa? Que si tú no le dices que tiene que tener precisión, que ese niño tiene que estar clara las reglas, que tiene un inicio, que tiene un final, que pasa con la alarma.
Tú puedes empezar un juego y tú le prendes una alarma a tu hijo y le dices, cuando finalice la alarma, ya hemos pasado esta etapa y vamos a avanzar a otra. Y ahí poco a poco. Pero si a mí un ejemplo, me invitan del círculo de desarrollo y no me ponen las normativas, yo puedo seguir hablando hasta las 12 de la noche, yo puedo seguir poniendo ejemplos, pero cuando tú vas a una charla te dicen, son tantos minutos, estos son los requerimientos, de esto vas a hablar. Igual pasa con los niños. Y tenemos que aplicar lo que es, que, mira, yo insisto mucho, yo soy muy repetitiva, porque a mí me gusta que quede lo claro, lo sencillo y lo preciso. Porque muchas veces, ay, vamos a jugar. No, no, no. No es que nada más vamos a jugar. Vamos a jugar y vamos a aprender jugando, vamos a aplicar los juegos didácticos para que tú aprendas, porque tú le tienes que ir enseñando a él y esa neurolingüística que lo estás haciendo para que él tenga un mejor aprendizaje. Eso es igual. Cuando los niños tienen impulsividad, yo practico mucho los juegos porque te das cuenta si su impulsividad es de acciones o verbal o de lenguaje. ¿Qué significa? La de verbal es el niño que no ha terminado el juego cuando ya está acá diciendo la respuesta, cuando está interrumpiendo a cada rato, todo. Y la de las acciones, si tú leas, es un juego activo, tú te das cuenta que él es el primero que sale sin tú decirle tiempo. Entonces, ya tú te das cuenta cómo es la impulsividad de este niño. Ya tú te das cuenta el niño que en cierta forma viene con un grado de agresividad. Cuando el niño no se me concentra. Cuando el niño tiene un déficit de atención, nosotros es hasta mejor porque podemos identificar cuando a ese niño le faltan los juegos imaginarios, un niño de 2 años tan maravilloso, te falta, ya tú tienes que pensar, oye, este niño tiene una sospecha, un signo de alarma A. Este niño tiene algo, o sea, el niño que tú le sacas juguetes y empieza, papi, vamos a hacer una raya, y tú te das cuenta de que nada, de que esa mirada, ese contacto visual no está. Entonces, los signos de alarma los puedes determinar a través de los juegos, claro que sí, y excelente. Con los plastilinas, con los plastidedos, con las arenillas, tú te das cuenta cuando un niño tiene un trastorno sensorial, porque no te lo quiere tocar y no es que el niño sea malcriado, es que eso le molesta, no le gusta a través del agua, si le mojas cosas. Entonces, ahí, en final, ¿para qué me sirve el juego? Me sirve para identificar signos de alarma, me sirve para ayudarlo a que memorice, aprenda, me mejore todas sus capacidades. Te sirve a los padres para relajarte, sirve a los maestros para aumentar un poco más la creatividad en ese salón de clase y que enamore, que el aprendizaje no sea un sistema de siempre de molestia, de que el niño no avance y te ayuda a evaluar todas las áreas en el aprendizaje, las matemáticas, la escritura, la literatura, cómo te lee, qué entiende, me hace una lectura pero tiene comprensión. Mira, un juego sencillo, ya casi para finalizar. Tú agarras y le pones a hacer un dibujo, hazme un dibujo libre, un juego sencillo, hazme un dibujo libre y él dibuja, hace el dibujo. Y después tú le dices, de ese dibujo hazme un cuento, pero todo motivado y él te hace un cuento. Y después tú puedes decir, yo te voy a hacer un dictado corto, y después me lo lees. Y ahí tú te vas dando cuenta todas las fases y todas las áreas que tú hiciste con un solo ejercicio sin gastar mucho, pero teniendo la paciencia para hacerla. Porque de nada me sirve que yo me ponga a hacer un juego, entonces, pero tú sí eres bruto, pero si tú esto, pero si te expliqué. No, señores, con paciencia. Y siempre le digo, comienza con cosas sencillas y posteriormente vas a ir aumentando tu creatividad, los niveles. Cada juego tú le puedes ir aumentando un nivel y de una forma de que se haga bien dinámica, bien con mucha armonía y que uno vaya comprendiendo todo lo que está pasando y de esa forma lo vayas disfrutando. Y de eso se trata. Así que de verdad, muchas gracias al Círculo de Desarrollo. Por aquí me dicen, saludos, entiendo que los juegos se realizan de acuerdo a los objetivos propios de cada niño, pero ¿tienen alguna directriz para organizar los juegos de manera que se vayan incrementando esos objetivos? Sí, depende de lo que tú quieras. Si tienes un niño con un déficit de atención, si tienes un niño con una hiperactividad, si tienes un niño con una impulsividad, si tienes un niño que no se concentra, si tienes un niño que le cuesta o que tiene una dislexia, tú puedes ir organizando los juegos. Eso después yo te puedo dando ejemplos de cada uno. Me puedes luego escribir y entonces uno va buscando, o sea, en dónde tú quieres enfocar, qué es lo que le cuesta.
que le cuesta aprender los colores, le cuesta leer, le cuesta asociarse, les cuesta sentarse. Entonces tú comienzas. Yo utilizo también un método mucho lo que es la parte de pintogramas, que no tiene nada que ver con los juegos, pero lo utilizo. El pintograma es para explicarle lo que yo quiera que él me logre con el juego. Entonces, sí, los objetivos son dependiendo de cada niño. De eso se trata de lo que estemos realizando. No, dejé mis lentes, por eso tengo que acercarla. Dice, buenas noches desde Lima. Se despierta 4 veces al mes con un llanto inconsolable, sugerencia para los padres. Ok, eso con respecto de los llantos, eso los podemos hablar. Hay que ver si ese es un niño con una buena higiene del sueño, que significa, eso es sacándonos del tema del sueño, pero para responderle a esta persona de Lima. Hay que ver qué es lo que está pasando, cómo se despierta, si es para comer, cómo están sus hábitos de alimentación. Entonces, lo ideal ahí es que luego nos expliques un poco más y yo con mucho gusto a través de mi Facebook o de mi Instagram como @neurogisme les puedo dar toda la información por mi directo de lo que ustedes quieren. Y a través del enlace de Círculo de Apoyo podemos realizar también lo que son estas charlas de lo que es la parte del juego, que es bien interesante porque esto no queda solo aquí, sino que también podemos hacer un chat donde ustedes puedan participar y yo les pueda explicar de una forma también bien dinámica de qué se tratan esos juegos y que ustedes los puedan ver y los puedan ir aplicando. Y la idea no es solo aplicarla, sino que ustedes me digan con qué juego mejoraron más, con qué juego se les facilitó más, qué juegos tuvieron más beneficio, cómo interactúa ese niño. Y hay que tomar en cuenta también cuando vamos a realizar los juegos el tiempo de concentración de cada niño. Eso es sumamente importante. Cómo es la familia, cómo son los padres, cómo son sus capacidades. Todo eso tiene una influencia para nosotros, para los niños. Así que de verdad que muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y a través de Neurogisbe o @neuronas al aire pueden contactarme a través del círculo. De verdad que súper agradecida de estar con ustedes, con la gente de Lima, y no solamente de estar, sino también de apoyar y de lo poquito de mi experiencia o la mucha experiencia, siempre colaborar. Ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a aplicar la forma del juego, cuando empiecen a buscar las técnicas para los juegos, ustedes se van a dar cuenta todos los beneficios que estos tienen. Y cada niño te va a ir enseñando. Tú vas a ir descubriendo con cada grupo cuál es el juego preferido para ellos, en qué aprendió uno, qué mejoró. Esas son cosas que se tienen registradas y te ayudan muchísimo. De hecho, ahorita porque he estado ocupada en otras cosas, pero la idea es publicar para que las demás gente se guíen de cómo debemos hacer y por qué debemos actualizarlo. Y de eso se trata. Gusto oírle, mi gracias, Loreto, muchísimas gracias, saludos. Para un niño de 13 años con TDAH con impulsividad, ¿qué juego me recomienda? Lo que es muy difícil concentrarse y la matemática. Lo que es la parte de los rompecabezas, puedes hacerlo. Los rompecabezas para los niños con hiperactividad te ayuda, rompecabezas cortos y pequeños, de figuras más o menos grandes y no tan pequeñas, eso te ayuda. Los juegos de motricidad, de correr, es un ejemplo. Tú puedes poner un papel, yo utilizo mucho aquí una cosa que llaman papel bond, no sé si ya donde estás la utiliza. Entonces tú lo colocas o una cartelera como esta, ¿ok? Entonces yo le puedo poner figuras ahí, le puedo poner palabras y que él me diga con qué letras se escriben esas primeras palabras. Entonces él lo pones en un punto, él corre para poner la letra y así va. De todas maneras, por Neurogisbe me puedes escribir y yo te doy otras especificaciones. Pero con la parte de la hiperactividad y la falta de concentración siempre son y los juegos complementarios. La idea es crearle y la parte repetitiva. El bingo es excelente para el hiperactivo y el déficit de atención, eso te ayuda. Puedes hacerlo de letras, de números, de consonantes, de palabras, ejercicios para la memoria, figuras de memoria, puedes utilizarlo. Y yo aplico mucho en la hiperactividad la lógica. Yo le aplico la lógica, es decir, más que palabras, para que ellos no se fastidien por la lectura, le pongo figuras. Entonces, de esa figura, hazme una oración. De esa figura, hazme un cuento. De esa figura, te voy a hacer un dictado. Y uno comienza y vas estructurando. Y dependiendo de cómo él me va avanzando, tú le vas poniendo más nivel a eso. Entonces, de verdad que, bueno, muchísimas gracias a ustedes. 1.000.000 por estar conectados y espero que les haya gustado.